¿Cómo estamos? Bueno. Nosotros seguimos en nuestra serie Paz en la Tormenta y estamos tratando de aprender a cómo cuidar el corazón en medio de los momentos de crisis. Estamos aprendiendo a cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Y lo que es interesante en esa serie es que cuando nosotros hablamos de estos temas, quizás muchos de nosotros podemos decir, bueno, de eso yo ya he escuchado. Yo soy un cristiano hace muchos años. O quizás sea algo del sentir común de la gente, algo que no es tan novedoso. Y cuando nosotros hablamos, bueno, en los momentos de dificultad tienes que buscar a Dios, eso es común y corriente, la gente dice eso, ¿no? Pero en la práctica, en la vida real y concreta, no siempre se da literalmente en los moldes que la Biblia enseña. Eso es un poco lo que nosotros vamos a conversar hoy día, ¿no? En los momentos de crisis es donde nosotros necesitamos de claridad para entender lo que está pasando. Imagine usted en el auto, en la carretera, a las 12 de la noche y el auto se echa a perder. Y usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? El temor de ser algo grave, la esperanza de que sea algo sencillo. ¿Qué habrá pasado? Las crisis son así, ¿no? El punto es, cuando nosotros pensamos en las posibilidades, cuál es el camino hacia donde nosotros vamos, nosotros nos encontramos que, de hecho, vivimos en una era que es conocida la era de la posverdad. Y cuando alguien pregunta cuál es el camino, las posibilidades o las salidas para los problemas se multiplican mucho. Porque cada uno tiene una teoría supuestamente muy bien fundamentada y que así es como funciona el mundo y así es como, eso es lo que debes hacer con tu vida. Es interesante como nosotros somos, en muchas ocasiones, somos médicos, somos ingenieros, somos arquitectos, somos teólogos, somos políticos, expertos en economía, expertos en manejo de crisis internacional, expertos en guerra, ¿no es cierto? Somos, de la noche a la mañana, cuando surge un tema, nos tornamos expertos. Hemos leído un par de blogs, hemos visto un par de videos en YouTube y a través del segundo o tercero tutorial nosotros nos coronamos oficialmente personas habilitadas para hablar de cualquier tema. Y es así, ese es un problema, ¿no? Porque al fin y al cabo uno no sabe ya en qué creer, porque son muchas posibilidades, todos son dueños de la verdad y ese es el problema en que vivimos nosotros, ¿no? Cuando hablamos que es la era de la posverdad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esa posverdad es esa mentira emotiva, que es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar opinión pública e influir en las actitudes sociales. Es decir, los hechos no importan tanto. Fíjate que años atrás, quizás más casi un siglo atrás, la pregunta era si Cristo era verdadero. ¿Quién es el Cristo verdadero? Hoy día esa no es la pregunta. Hoy día la pregunta es si Cristo es bueno, si el cristianismo es bueno, no tanto si es verdadero, porque lo verdadero se puede tergiversar. ¿Cómo nosotros vivimos en un mundo como ese? Tenemos que entender que junto con toda esa era de la posverdad está el tema de la confrontación de nuestra cultura contra todo lo que se llama dogma. Cuando nosotros decimos Jesús es Dios, nos levantamos contra una postura secular que trata de destruir y anular todo tipo de pensamiento cristiano básico, porque luchar contra el dogma es el nuevo dogma.
Luchar contra las verdades establecidas y luchar contra el sistema es el nuevo dogma. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vivimos ahí? Es interesante ese tema porque cuando uno se pregunta qué es lo que es dogma, dogma es la presuposición básica, es la verdad básica que yo utilizo para poder entender el resto. Son cosas que nosotros ya no discutimos, porque todos saben que es así. Uno no discute ciertas cosas, uno no argumenta ciertas cosas, todos sabemos que es así, ¿no es cierto? Entonces, tomando eso, dado por sentado esas verdades, por encima de ellas construimos una realidad, una descripción de la realidad. Entonces, podemos utilizar diversos aspectos de nuestras vidas que son construidos así. Son presuposiciones básicas que necesitamos. El punto es que nuestra cultura lucha contra los dogmas de la religión cristiana en especial, y nosotros muchas veces nos vemos en ese proceso de están cuestionando las bases de todo lo que creo y cómo reacciona a eso. Dogma entonces es eso. Ahora, ningún pensamiento coherente es posible sin que se tomen algunas cosas como ciertas. Eso es verdad. ¿Y qué tomamos nosotros, cristianos, como ciertos? O como cierto. ¿Cuál es nuestro fundamento? La presuposición de todo pensamiento cristiano válido y coherente es la de que Dios ha actuado para revelar y cumplir su propósito para el mundo de la manera que de la manera que nos es revelada en la Biblia. En otras palabras, el presupuesto básico de cada cristiano es que para entender el mundo, yo necesito entender lo que Dios dijo sobre el mundo en la Biblia. La Biblia entonces son los lentes por los cuales yo entiendo la realidad. Eso es el punto de partida de cualquier cristiano. El problema es que muchos cristianos todavía están luchando con el punto de partida, porque su punto de partida para entender la realidad no es exactamente o solamente las Escrituras. Su punto de partida para entender la realidad no es solamente el pensamiento de Dios. En otras palabras, nos cuesta pensar bíblicamente. Estamos en el medio del estallido social. ¿Cómo interpretamos eso bíblicamente? No a través de los lentes de la lucha de clases, no a través de los lentes de la dignidad de las personas que son más esforzadas contra las que son menos esforzadas, las más dignas de las menos dignas. ¿Cómo leemos esa situación? ¿Cómo interpretamos? Y descubrimos que si nosotros vamos por el camino de interpretar no solamente esa, sino que toda la realidad, sobre todo y principalmente mi realidad interna, a la luz de las Escrituras, voy a darme cuenta de que todas esas posturas que yo veo en el mercado no se encajan, porque todas ellas son confrontadas por la verdad bíblica. Por lo tanto, Cristo no se moja con ningún color político, porque todos ellos de una u otra forma es una negación de su reinado. Y lo mismo nosotros internamente. ¿Cómo nosotros interpretamos la realidad? Tenemos que partir del principio, del dogma, del fundamento, de que yo solo puedo entender mi vida, yo solo puedo entender lo que está pasando conmigo, si lo entiendo desde la perspectiva de Dios. Y para hacer eso nosotros vamos a meditar en el Salmo 119, que es un salmo muy interesante de las Escrituras. No se preocupen, no vamos a estudiar todo el Salmo porque tiene 176 versículos y quizás solo de leerlo ya nos cansa. Pero es un salmo hermoso, es un salmo que muestra el misterio de la hermosura de la palabra de Dios. Porque el Salmo 119, así como muchos salmos, no está construido desde la academia, como una charla filosófica sobre la importancia de la Biblia. El Salmo 119 es una poesía en un formato de acróstico, es decir, cada letra del alfabeto hebreo constituye un grupo de 8 versos, que en hebreo inician con esas letras, obviamente, y que todos los versículos
citan al menos una vez un sinónimo para la palabra de Dios. Ley, mandamiento, estatuto, y por ahí va. Entonces, el Salmo 119 es hermoso, pero lo hermoso del Salmo 119 y que nos sirve hoy día dentro de esa temática es que el Salmo 119 está construido desde la realidad de personas reales, desde sufrimientos reales, que están buscando significado para la vida, que están buscando propósito, que están buscando comprensión. Y obviamente han encontrado ese propósito en las Escrituras. Vamos hoy día a concentrarnos en la letra D, sería supuestamente la letra D, el Dalet del hebreo, que está ahí en los versículos 25 al 32. Así dice la palabra de Dios: postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos. Concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Esa pequeña porción seguramente nos habla de una experiencia muy personal del salmista, y desde esa experiencia él clama al Señor por fidelidad o por entender el mundo desde la perspectiva de Dios, y eso nos va a ayudar a pensar un poco cómo la palabra de Dios nos guía en momentos de tormenta, porque es un poco cliché. Nuestra relación con la Biblia es una relación un poco descontextualizada de lo que la Biblia es. Porque a veces uno dice, está pasando por algún problema, lee la Biblia, y uno se pregunta primero, ¿qué parte de la Biblia? Hay muchas partes. Entonces uno busca la más bonita, la que más le llega al corazón, ¿cierto? Uno va a leer un salmo, va a leer un texto de los evangelios, va a leer Primera Crónicas, ¿cierto? Luego uno no entiende cómo la Biblia eficazmente me guía. La tengo que mantener abierta en el Salmo 23, en la mesa de la sala. Tengo que pegar un versículo en el refrigerador. ¿Cómo hago para que la magia funcione? Hay un poco de mística en el mundo evangélico también, y que utiliza mucho de esto, ¿no? ¿Cómo la Biblia me va a guiar efectivamente en momentos de tormenta? El problema no está en la dificultad de la Biblia propia, por ser un lenguaje antiguo, todo el tema. El problema está en nuestra cabeza, en lo que nosotros pensamos que la Biblia es y en lo que nosotros pensamos que la Biblia hace. Normalmente nosotros, infelizmente, dudamos mínimamente de la utilidad de las Escrituras. Es bonito, pero lo que nosotros necesitamos ahora no es de Biblia, porque Biblia es un tema de religión. Mi problema es plata. Yo necesito organizarme más. Voy a hacer una planilla. La Biblia no tiene soluciones para problemas como los que yo estoy pasando ahora. Hay una percepción en muchos cristianos y también no cristianos de que la Biblia no es así como tan relevante. Es bonito, es un libro para ser creído, pero cuando el caos viene, uno corre para otras cosas y no se da cuenta de su verdadera utilidad. Fíjense qué interesante, porque en los versículos primeros, ahí el versículo 25, él dice, postrado estoy en el polvo. La idea aquí es que cuando los hebreos estaban pasando por una angustia terrible, un momento de crisis absurda, una pésima noticia que habían recibido, ellos rasgaban sus vestiduras y echaban cenizas sobre sus cabezas. Esa es un poco la imagen de una persona que ha escuchado la peor noticia de su vida, rasgó sus vestiduras y se echaba cenizas de sus cabezas para que todos pudiesen compadecerse de él de ese momento de desesperación. Esa es la situación. Yo estoy postrado, humillado públicamente en el polvo. Estoy en profunda desesperación. Pero desde la profunda desesperación en la cual yo estoy,
yo creo que eficazmente es la palabra de Dios que me da vida. Ojo, el pensamiento del salmista no es meramente un libro, es el pensamiento de Dios. Dios revelándose, el conocimiento de Dios, el mismísimo ser de Dios, que yo puedo tocar a través del contacto con su revelación. Eso es lo que me da vida. Y es hermosa la forma como Él muestra esa utilidad de la palabra. La utilidad de la palabra reside en su relevancia para los momentos de mayor necesidad. En los momentos de mayor angustia es donde eficazmente la Biblia se muestra útil. Pablo dijo, no toda la escritura es útil para la educación, para la exhortación, pero nosotros no siempre estamos conscientes de eso y en momentos de crisis dudamos de su eficacia, dudamos de su utilidad. La presencia de la revelación de Dios en la cotidianidad incluye los momentos más oscuros de nuestras vidas, y eso es lo que le está pasando acá. Porque Él entiende que la palabra tiene respuestas a las reales angustias de la vida. No es simplemente un tema de religión que usted debe creer, pero al día siguiente, el día a día, el problema que estás enfrentando, te lo resuelves a tu propia manera. Es todo lo contrario. La Biblia se encaja en nuestras vidas porque la Biblia habla de la vida real. Son personas reales, caminando con un Dios real. Por lo tanto, creer en las Escrituras no es creer simplemente en un libro de fe, como son todos los otros. Creer en las Escrituras es creer en la interpretación de Dios para mi problema. Es creer en la solución de Dios para mi problema. ¿Y por qué es útil las Escrituras? Es útil porque se encaja en la acción de Dios en el mundo. Ella describe cómo Dios obra, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios hizo y qué es lo que Dios hará. Yo puedo dudar de las Escrituras, pero la acción de Dios seguirá igual. Pero cuando me encuentro con la revelación de Dios, tengo una otra percepción de mi sufrimiento. Porque en el sufrimiento yo me encuentro con lo que estudiamos la semana pasada. Porque es a través de las Escrituras que yo sé que Dios está conmigo. Es a través de las Escrituras que yo sé que Dios ha puesto una solución en Cristo Jesús para resolver el corazón de mi problema. Es a través de las Escrituras que yo encuentro paz, porque la verdadera paz no es producida por una música tranquila, un tecito de hierba de no sé qué, no, la verdadera paz es producida en mi corazón cuando yo entiendo verdades que transforman y cambian la perspectiva de mi realidad, ayudándome a entender que yo estoy respaldado, yo estoy protegido, yo estoy siendo cuidado, Dios me está guiando, Dios se me hace presente en las luchas y yo sé de todo eso por medio de la palabra. Por lo tanto, es la palabra que da esperanza para aquellos que están en desesperanza. La palabra va a nuestros corazones exactamente en los momentos de crisis. Es ese sentido. Es de que nosotros debemos ser dependientes de la palabra. Dependientes de la palabra. Porque es sumamente eficaz para lo que la vida demanda. Es absolutamente necesario. Ahora, nosotros entendemos que la eficacia de las Escrituras está cuando ella obra en nuestros corazones, una nueva percepción de nosotros mismos, de Dios, ayudándonos a salir de esta situación en la que nos encontramos. Pero muchas veces nuestra relación con las Escrituras es utilitaria o utilitarista. Es decir, en momentos de crisis, recorro a ella. En momentos de felicidad, de tranquilidad, no la necesito porque estoy yendo bien. Me va bien, así que no es tan necesario. Es ahí donde las Escrituras vienen a manifestar su relevancia cuando manifiesta su disciplina. Y fíjate qué interesante, porque ahí en el Salmo 119, el versículo 29 dice: manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. Él clama al Señor, pidiendo que el Señor le ayude a él a luchar contra algo que él está enfrentando,
que es su deseo carnal, humano, pecaminoso, de hacer exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Y la Biblia viene exactamente disciplinarnos, apuntar los puntos claves de nuestra existencia donde nosotros estamos fallando. Eso es exactamente lo que nos salva. Cuando pensamos en disciplina, pensamos en algo duro, pero cuando la Biblia muestra el concepto de cómo ella nos corrige, eso es la mismísima manifestación de salvación, corregir el camino equivocado, porque uno era el camino de muerte. Por lo tanto, la Biblia es una especie de espejo verdadero. Ella es sumamente transparente conmigo. Y es el problema de la Biblia. A mucha gente no le gusta lo que lee. Mucha gente no le gusta lo que encuentra ahí. Por lo tanto, la lectura es selectiva de tantas personas. Seguramente lo que voy a encontrar en la Biblia es algo ofensivo a mí, ofensivo a mi pecado. Porque es Dios revelándose para mí. El Dios que Él es, un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero, y va a mostrar a mí quién realmente soy. En ese sentido, podemos decir que la Biblia es totalmente transparente. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Una verdad honesta, una verdad verdadera. La Biblia no va a decir lo que yo quiero escuchar. Podemos encontrar eso así como a los miles en internet. Páginas y páginas de frases bonitas. Y en todas esas frases serás un campeón. En todas esas frases encontrarás la respuesta dentro de ti. En todas esas frases tú serás la persona más importante del universo. Pero ahí vamos a las Escrituras. Y las Escrituras no me dicen que yo soy la joya del Pacífico. Las Escrituras no me dicen que yo soy la última hermosura del universo. Las Escrituras me dicen que yo no soy el centro del universo de Dios, de que Dios es el centro del universo. Pero las Escrituras también dicen que yo soy creado a su imagen, redimido por su Hijo, comprado por la sangre. ¿Qué dice las Escrituras entonces? Ella dice lo que yo necesito saber y no solamente lo que yo quiero escuchar. Por eso nos libra de esta burbuja en la cual nosotros vivimos. Fíjate que las redes sociales están diseñadas así, de tal manera para que cuando uno se meta a la red va a encontrar comentarios similares a los que uno ya le gusta, y que va potenciando la burbuja, y uno piensa que todo el mundo piensa así, porque todas las personas en mis redes sociales están hablando de eso. Pero resulta que una fracción del mundo, porque hay miles de otras personas que no piensan así, porque no están en sus redes sociales. Pero nos gusta, ¿sí o no? Nos complica lo contradictorio. Pero cuando es un contradictorio humano uno puede discutir, pero cuando es un contradictorio divino uno no puede soportar. La Biblia nos corrige, y eso es lo que necesitamos. La presencia de Dios en nuestras vidas es una presencia de corrección para nuestra alegría. Para nuestra alegría. Nosotros necesitamos entender que hay muchas cosas, hay muchos puntos ciegos. Pero fíjate en nuestras vidas, pero fíjate qué interesante. Calvino dice que nada ciega más que el engaño. Porque el problema no es ver, el problema es ver algo que no existe. Por eso entonces el propósito de la revelación de Dios es corregirnos, corregir nuestra visión. Dijimos al inicio que en momentos de crisis necesitamos de tener claridad, pero muchas veces esta claridad es una claridad mentirosa. La palabra de las Escrituras viene a exponer qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad. Y es eso lo que nosotros necesitamos. Hay muchas cosas que nosotros creemos, incluso como cristianos, que son mentirosas, que no son verdaderas, que es el sentido común de la sociedad, pero que eso no está en las Escrituras. Pero nosotros creemos y damos por sentado que es así. Y la Biblia viene a confrontar. Cuando hablamos de la contracultura que la Biblia presenta, esa contracultura confronta primeramente mi propia cultura, mi propio corazón, mis propias convicciones. Por lo tanto, el salmista reconoce su tentación por el descamino y la necesidad de la palabra del Señor para seguir el camino de Dios. Al corregirme, la palabra de Dios nos ayuda a participar del plan de Dios para nosotros. Qué hermoso. Porque al corregirnos es que Dios nos trajo acá. Al corregirnos que Él nos libró
todos los disabores de la vida que podríamos haber pasado y no pasamos, porque Él nos corrigió a través de su palabra. La palabra que escuchamos, la palabra que estudiamos, la palabra que una persona que nos está orientando utiliza para decir, mira, oye, está echando a perder tu vida con eso. Pero lo más interesante en ese salmo es que el salmista es muy honesto con el Señor. Él clama en un momento de angustia, él pide al Señor que el Señor lo dirija, pero en varios versículos de este salmo, él muestra cómo la palabra demanda convicción. Su relación con la palabra no era una relación así como superficial, mística o utilitarista. Él entendía que si la palabra de Dios era la palabra de Jehová, del Dios del universo, creer en esa palabra y someterse a esa palabra no era una opción. Creer y someterse en esa palabra era un deber. La palabra demanda convicción de uno. Y es interesante, los versículos 30 al 32 dicen, he optado por el camino de la fidelidad. Me he decidido seguir tus caminos. Dice, he escogido tus juicios. Él no está hablando aquí de que la Biblia te va a guiar en momentos de crisis meramente. Él dice, la Biblia me guía en mi vida. Yo he decidido buscar y luchar para entender esa perspectiva y vivir de acuerdo a esta verdad. Falta mucho en nuestros corazones una postura decisiva ante el Señor. Creemos en la Biblia, pero no creemos de una forma tan decididamente. Porque dejamos la puerta abierta para repensar un montón de cosas. Hay una nueva serie en Netflix que se llama El Mesías. Y uno se pregunta, ¿qué pasa si surge un nuevo Mesías hoy? ¿Haciendo señales? ¿Hablando de Dios? Algo muy parecido con lo que pasó en Cristo, pero hoy. Hay un pastor en esa serie, un pastor evangélico, un pastor bautista, que realmente llega a creer que ese Mesías era el Mesías, for real, el Mesías verdadero, el Mesías, no sé qué teología tenía en la cabeza en realidad, porque no encaja en nada que las Escrituras nos dicen, pero él llegó a creer en eso, vio algunas señales, se convenció del tema, estaba emocionalmente vulnerable, pero ahí vemos como que eventos cotidianos hicieron dudar de la palabra de Dios. Hay mucha gente que vive así, cree en lo que Dios dice, pero si la ciencia dice lo contrario, ahí yo empiezo a dudar. Algunos van a decir, bueno, ese es fanatismo. Otros van a decir, esa es la más básica lógica. Porque aquel que inventó todas las cosas y que es el Señor de todas las cosas, decidió revelarse. Y al revelarse a mí, seguramente esa revelación es autoritaria, porque es autoritativa, viene de la máxima autoridad, viene del que sabe más que todos. Entonces yo estoy tomando como base muchas veces las palabras de los niños para dudar de verdades incambiables en la vida. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros no caemos en problemas profundos en la vida por no tener convicción en seguir y creer en la palabra de Dios? ¿Cuántos pecados nosotros podríamos haber evitado? ¿Cuántas crisis, cuántos problemas, cuántas lágrimas no habríamos evitado si no nos faltara convicción? Eso es lo que Él está hablando. Yo quiero tomar una postura seria con relación a tu revelación. Entonces, Él clama al Señor para que el Señor le dé esa fortaleza. Decidir por seguir la palabra. Ella no es un mantra mágico, ella es una forma de vida. Y esa postura revela la coherencia que la Biblia exige de todos aquellos que dicen creer en ella. Porque lo que la Biblia presenta no es una opción, no es una teoría, no es una más de las muchas ideas. Ella se presenta como la verdad absoluta. Ese es nuestro paradigma. Y ahí está el problema. Muchos cristianos no creen que sea tan así.
y van dando vuelta, y van dando vuelta, y van dando vuelta. La autoridad de las Escrituras reside en que ella es la voz misma de Dios. Y esa voz retumbando en el caos, nuestro caos. Es decir, Dios es el único faro prendido, pero yo me he creído que ese faro no es un faro verdadero. Me han dicho que ese faro son un montón de hadas madrinas que están volando y que no me están guiando para el seguro puerto, sino que me están guiando para el precipicio, para la muerte. Entonces yo no creo en el faro obvio que estoy viendo, porque me han enseñado que eso no es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? Lo verdadero es seguir, qué sé yo, movimientos de los vientos, algún tipo de estrella que yo pueda ver a lo lejos. Yo empiezo a creer en eso, dudando del faro que está enfrente mío. Y es tan absurdo como eso lo que mucha gente vive. Hay un libro muy antiguo de un autor cristiano que él critica exactamente el pensamiento de muchos cristianos y no cristianos sobre la insuficiencia de Cristo. El libro de hecho se llama La suficiencia de Cristo, porque uno pone Cristo más y ahí puedes agregar ciencia, sociología, psicología, ahora tenemos la teología del coaching, ¿no? Políticas, ideologías, Cristo más alguna cosa. Entonces uno se cree cristiano, pero necesita de poner algo como que para dar sabor. Es el ají que nos da sabor a la comida, ¿no es cierto? Es la sal que nos da sabor. Entonces yo necesito poner algo así como que para ser más verdadero, porque Cristo solamente no es suficiente, la Biblia solamente como que no resuelve todo. Entonces yo necesito algo más. Y es ahí donde nos equivocamos, porque cuando echamos cualquier otra cosa la echamos a perder. La Biblia hay que tomarse pura. La Biblia hay que tomarse pura. Eso es lo que ella demanda de nosotros, y eso es lo que el salmista está clamando acá. Solo la verdad te demanda una postura decidida frente a ella. Si algo es verdad, si realmente es verdad, yo tengo que lanzarme con todo. No es una teoría. Eso es lo que la Biblia está hablando. Por lo tanto, ese compromiso es resultado de la transformación de la mente. Y fíjate qué interesante. El versículo final ahí, el versículo 32 dice: corro por el camino de tus mandamientos porque me has ampliado mi modo de pensar. Me has ampliado mi modo de pensar. Me has mostrado cómo el mundo realmente es. En otras traducciones dice: me has ampliado, me has ensanchado el corazón. La idea es la misma, de me has permitido una expansión de la comprensión de la realidad. Ahora siento verdaderamente, entiendo verdaderamente. Y es la palabra que nos da eso. Uno busca muchas veces esa ampliar, abrir la mente con cualquier otra cosa. Y fíjate qué interesante. Es la Biblia que nos abre la cabeza. Pero ¿cómo la gente dice sobre aquellos que creen en la Biblia? Que tienen la mente cerrada. ¿Sí o no? Y fíjate qué interesante. Creer en las Escrituras profundamente y con toda postura de decisión no es tener la mente cerrada. Todo lo contrario, ella es la que me abre la cabeza. Ella es la que me va a destrabar estos traumas que tengo pegado a mí. Ella es la que me va a librar de mis mañas destructivas. Ella es la que va a salvar mi matrimonio. Ella es la que me va a permitir disfrutar de los placeres de la vida. Ella es la que me va a librar de la culpa que destruye mi corazón. Ella es la que me va a hacer caer las amarras que yo tengo en diversas áreas de mi vida. Ella es la que me va a librar de pensamientos esclavizantes. La Biblia va a ensanchar nuestro corazón. Qué hermosa palabra. La pregunta que nos queda es: ¿cuál es el lugar de la palabra en tu vida? ¿Cuál es el real lugar de la palabra de Dios en tu vida? Es un libro de suerte que yo tengo que religiosamente leer todos los días para que me vaya bien.
¿Es un libro mágico o es un libro de religión que yo tengo ahí, que es muy bonito, pero que no entiendo, pero no importa, con tanto que las letras del libro pasen por mis ojos? Porque eso mágicamente va a ser. No, eso sí que funciona. Es la relación con un Dios personal, que se comunica a través de las Escrituras. Y yo me comunico con Él, Él habla conmigo. Y en la medida en que yo camino con Él, más facilidad tendré de entender su idioma, de entender sus mañas, de entender su forma de decir. Y la relación con las Escrituras, fíjate qué interesante, no es una relación meramente humana, racional, es una relación espiritual. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad a través de la palabra. Es por eso que la Biblia dice que nadie puede encontrar la verdadera salvación que no sea en Cristo. Y nadie puede encontrar a Cristo si no es a través de su palabra. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras, porque las Escrituras revelan a Dios. Y Dios quiere tanto revelarse a sí mismo, que Él se hizo hombre y caminó entre nosotros, revelándose a sí mismo. Y cuando Cristo regresó al Padre, Él nos dejó un consolador, que es quien nos ayuda a interpretar esas Escrituras. Quizás si tu problema es, yo no entiendo, tenemos a alguien, tenemos al autor presente con nosotros para poder interpretar. Señor, yo estoy en crisis. Vuelve a la palabra, porque tú no eres la primera persona en el mundo que está pasando por crisis. Por más novedosa que sea para ti, miles de otras personas que pasaron por los mismos problemas encontraron respuesta en las Escrituras, y esas respuestas están ahí. Por eso que estamos meditando el libro de los Salmos este mes, porque es la experiencia de gente que ha sufrido, que ha vivido y que hoy día nos enseña a cómo entender el real lugar de Dios en nuestras vidas, a cómo tener claridad en momentos de profunda oscuridad. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios dé su gracia para comprender las Escrituras, para amar las Escrituras, para profundizarnos en ella, para transformar el texto bíblico no meramente en un ejercicio racional, pero en un ejercicio que va de lo racional a lo espiritual, que entra en cada fibra de nuestra existencia y que nos da todo lo que necesitamos